Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa, señora interventora, señor secretario y compañeros y compañeras de la corporación. Decía Milton Friedman, que es el autor del libro que regalamos a la alcaldesa el lunes en el desayuno que tan amablemente nos ofreció en esta sede, que decía Milton Friedman: estoy a favor de recortar impuestos bajo todas las circunstancias y por cualquier razón imaginable. Yo también. Y muchas de las personas que estamos en este grupo nos hemos dedicado los últimos años de nuestra vida profesional y política a bajar impuestos. Es decir, nosotros no lo hemos hecho en el mundo académico, lo hemos hecho en el mundo real. Y además hemos visto que funcionaba. Y esa es la filosofía de la propuesta que llevábamos hoy y que hemos ido acordando con el resto de los grupos. Nuestra filosofía es bajar los impuestos para invertir en la economía de Madrid, creando empleo. Ese es el mensaje que queremos transmitir a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los inversores de Madrid. Desde la discrepancia hemos llegado a una serie de acuerdos importantes que hoy vamos a votar a continuación. Y creemos que al final una mayoría de representantes políticos de Ciudadanos vamos a ofrecer una alternativa positiva a los ciudadanos y a los inversores, porque hay un ámbito donde estamos bastante de acuerdo. Primero, queremos cumplir con la regla de gasto. Segundo, queremos tener un presupuesto sostenible. Tercero, queremos bajar los impuestos. Cuarto, sabemos que el dinero público es de los ciudadanos, simplemente nos han encargado a nosotros administrarlo. Queremos dar un mensaje positivo a inversores y a la ciudadanía, darles tranquilidad en lo que tiene que ver con los impuestos. Queremos contribuir a la reactivación mediante el fomento del empleo, dando una inyección económica a los comercios de la ciudad. Y en general, sí he de reconocer a todos los portavoces, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, como de Ahora Madrid, la dedicación a intercambiar nuestras opiniones sobre estos aspectos. Y en concreto, en lo que respecta al concejal de Hacienda, además le reconozco que él nos ha hecho una propuesta de bajada de impuestos. Para nosotros era insuficiente, pero yo le reconozco el esfuerzo de haber hecho esa propuesta de bajada de impuestos. Y le digo más al concejal de Hacienda: verá cómo bajando impuestos las cosas se arreglan cada vez más. Es positivo y es cuestión de probarlo. Es como la tónica: cuanto más se prueba, más gusta. Pues así los impuestos. Lo que decíamos nosotros es que la propuesta, reconociendo ese esfuerzo, y yo sé que ese esfuerzo existe, para nosotros la propuesta era insuficiente y lo que hicimos nosotros es echar números. Echamos números, vimos que esa propuesta afectaba solamente a una parte de contribuyentes, no a todos, y el acuerdo era para todos. Había contribuyentes que en la propuesta del concejal de Economía y Hacienda, que hizo pública hace unas semanas, incrementaba los impuestos a algunas empresas. En concreto, nosotros calculamos que a 6.000 empresas y grandes comercios de la ciudad les incrementaba el IBI, lo cual pensamos que era negativo. Y además, en concreto, de las cifras que nosotros vimos en los medios de comunicación, que es la información que hemos tenido, pues al final había una serie de en torno a 50 millones, 49,8 millones, que pagarían de más esos contribuyentes de Madrid. Frente a esto, nosotros proponíamos continuar con la rebaja que habíamos iniciado en la anterior legislatura, al final de la anterior legislatura, cuando era posible hacerlo, cuando era posible. Antes no nos dejaba el plan de ajuste. Y de las últimas decisiones que hizo la Corporación Municipal del Partido Popular fue suprimir la tasa de basuras por importe de 129 millones de euros, aprobar una bajada del IBI de 105 millones de euros, aprobar una congelación del IAE y una bonificación al 90% en muchos casos del ICIO. Eso es una bajada de impuestos. Como yo decía en la comisión, eso es bajar los impuestos. Y proponíamos algo más. Nuestra propuesta inicial era, al final, trasladar un ahorro de 350 millones de euros en materia de IBI a los ciudadanos. Este traslado es un traslado curioso, porque realmente lo que estamos diciendo es no quitarles a los ciudadanos 350 millones de euros. No darles, sino no quitárselo en vía impuestos. Nosotros presentamos una batería de medidas importante, que eran 9 medidas, que eran las 5 que teníamos previstas presentar como consecuencia de la interpelación que tuvimos en el mes de julio, más las 4 que no pudimos votar en el anterior pleno, puesto que se decidió que no se votaban. Por eso había 9. Paso brevemente a detallar la información.
La primera que proponíamos, que era coincidente con la propuesta de Ciudadanos, era bajar el tipo de gravamen del IBI al 0,4%, actualmente en el 0,548. Esta parte se subsume en el acuerdo y este punto se retirará por nuestra parte porque va en el acuerdo al que hemos llegado con el resto de grupos. El segundo punto era incrementar al 90% la bonificación del IBI para vivienda habitual de familias numerosas. Aquí también hay un acuerdo y nosotros lo que hacemos es aceptar una propuesta de Ciudadanos donde topa este ahorro para lo que son los IBIs medios de la ciudad, de acuerdo con el censo que tenemos de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Hay dos puntos referentes a plusvalía, que es bajar del 29 actual al 25% el tipo, que nosotros planteamos que se vote como está, bonificar en un 95% la plusvalía para transmisiones de las viviendas habituales de familiares hasta tercer grado, que también nosotros proponemos votar como está. Luego hay un quinto punto que hace referencia al catastro, que se subsume en el acuerdo que hemos llegado los grupos y que iba sobre una propuesta de Ciudadanos que era mucho más global y estaba redactada desde el punto de vista técnico mejor, desde nuestro punto de vista. Había un sexto punto que hablaba de bajar los impuestos municipales a partir del 2016. Hablamos del IAE y del ICIO. Ese es un punto que hemos acordado trasladarlo a la comisión para verlo en detalle, cómo se puede modificar tanto el IAE como el ICIO de forma positiva para los contribuyentes y la Ciudad de Madrid, sin poner en peligro la estabilidad ni el equilibrio presupuestario. Hay un séptimo punto que hacía referencia al compromiso de no crear nuevos impuestos o tasas y ese punto nosotros lo dejamos como está. Hay un octavo punto que hace referencia a Madrid, tarifa cero para emprendedores, que también lo dejamos como está. Y hay un noveno punto que hace referencia a la creación de una tarifa plana para autónomos de estacionamiento sin límite, que hemos aceptado la versión que el Grupo Socialista hacía de este punto, puesto que ellos nos han dicho que en lugar de que sea sin límite, que el límite sea 8 horas, que es el cálculo que racionalmente podría irse desde las 9 de la mañana, que funciona el establecimiento regulado, hasta las 5 de la tarde, que es cuando más o menos este tipo de profesiones cierran su actividad. En las conversaciones previas que yo tuve con el concejal de Hacienda y que le agradezco por la información que me facilitó y el intercambio de posiciones, sí que le hice ver que el planteamiento que nosotros hacíamos sobre el 0,4, bajar al 0,4, estaba sustentado en un análisis de las cuentas del ayuntamiento y, evidentemente, lo que dice la regla de gasto es que gastos e ingresos tienen que ser equilibrados. Y, efectivamente, si nosotros proponíamos esa rebaja de 350 millones en el IBI, que la razón por la que nosotros proponíamos esos 349 millones de ahorro tenían que ver con una reducción de esos 349 millones similares en diferentes partidas del ayuntamiento. En concreto, nosotros lo que defendemos es que, primero, se puede subir el presupuesto un 1,8% sobre la liquidación inicial del 2015, estos son 80 millones de euros. Se puede neutralizar la subida anual que automáticamente se produce por el IBI por revisión catastral, que es aproximadamente un 5% de media, esos son otros 64 millones, es decir, una parte del IBI iría vía reducción de tipos y otra mediante la no aplicación de esta subida automática o la neutralización de la misma. Habría una tercera bolsa donde podríamos reducir gastos, que es los servicios duplicados con la Comunidad de Madrid. En concreto, nosotros veíamos ahí promoción de la salud, no SAMUR, hidrocodependencia, cooperación al desarrollo, centros de personas con discapacidad, centros residenciales para mayores y bibliometro. Ahí el ahorro que nosotros proponíamos era en torno a 35 millones, se podría hacer mucho más, pero 35 nos parece que es una cantidad asumible y posible. Había otra partida que era de ahorro en alquileres, renegociación y terminación de contratos que habíamos establecido en torno a 23 millones de euros, que también nos parece una partida razonable. Una regularización contra el fraude en el IBI por los edificios que se han rehabilitado, edificios que no están dados de alta y, por ejemplo, dar de alta a piscinas, que podría ser en torno a 12 millones de euros. Es una cifra muy similar a la que este año, por ejemplo, se está gestionando en la Agencia Tributaria Municipal. Y, por último, una gestión activa de la ejecución mediante la disponibilidad del crédito, puesto que, dado que hay una de las modificaciones que la IGAE ha introducido, dado que la intervención lo que hace es no informar el presupuesto inicial, sino el final, nosotros tenemos la capacidad de ir ajustando estas reducciones en función del liquidado.
en una media de un presupuesto sin liquidar entre el 3 y el 5%, habíamos calculado un 3%, que eso serían en total 135 millones. La suma de estas partidas, al final, equilibraría esa reducción en los impuestos que nosotros le tomamos de los ciudadanos. Con respecto a lo que sería… nosotros hay un concepto que nos preocupa y por eso nos metimos a acordar con los otros grupos, que es lo que se denomina en fiscalidad la explotación fiscal unilateral. Esto se define como coaliciones electorales dirigidas a trasladar el grueso de la carga fiscal sobre las minorías derrotadas. Yo no entiendo por qué en algunas afirmaciones del concejal de Economía y Hacienda se carga sobre las grandes empresas. ¿Por qué se carga sobre las empresas que tienen grandes edificios? Yo no veo qué problema hay con Zara, qué problema hay con Apple, qué problema hay con la FNAC, qué problema hay con Mercadona, qué problema hay con el Corte Inglés, qué problema hay con Cinesa, qué problema hay con el ABC de Serrano y otros centros comerciales. Yo no veo ningún problema. Ahí se está generando empleo, se está generando riqueza y no tenemos por qué penalizar extra que ellos estén tributando por un edificio que es más grande. El IBI, siendo un impuesto progresivo, siendo un impuesto proporcional, es progresivo porque el que tiene edificio más grande paga más. El 0,5 de 100 siempre será más que el 0,5 de 30. Y lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, clínicas pequeñas, que suelen ser del sector privado, paguen menos IBI que hospitales públicos grandes que son públicos. No tiene sentido. Eso hay que revisarlo. El tamaño, en este sentido, no tiene por qué condicionar una fiscalidad cuando estamos hablando del continente, no del contenido. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Hay otras medidas que no voy a extender porque me reservo para el siguiente turno, pero sí decir que en cuanto a lo que tiene que ver con los datos de la tarifa de aparcamiento, vamos a aceptar la transaccional del Partido Socialista y el resto de medidas, pues ahora cuando tengamos un segundo turno lo podremos defender. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis Moreno, por el Partido Popular, por favor. Muchas gracias, señora alcaldesa. Es muy difícil hablar después de usted. Es porque abrimos muchos temas, pero no me resisto a comentar algunos de ellos. Como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, pues ese lenguaje que ha utilizado yo no me identifico, me pierdo, porque a nivel personal, igual que tú, hemos podido contratar a gente y hemos tenido que despedir a gente. Y es doloroso despedir a la gente, pero muchas veces lo hacemos para que la organización en la que trabajamos siga funcionando. Mi saldo personal es que a fecha de hoy he contratado más gente que la que ha despedido. Y estoy orgulloso de ello. Y cada vez que tenía que despedir a una persona no dormía el día anterior y intenté ayudar siempre a que la gente que salía tuviese un acomodo en algún otro sitio, en el sector privado. Yo he trabajado más años de mi vida en el sector privado que en el sector público. Así que es importante que estas cosas, es decir, que seamos coherentes con lo que hemos vivido. El lenguaje que antes he escuchado de lucha de clases es como si nos tratases como si estuviéramos en una clase de historia. Yo no quiero ser alumno tuyo, yo quiero ser concejal de la oposición de tu gobierno. Y junto con las cuentas y los cuentos. Nosotros hemos hecho las cuentas, y lo hemos hablado, pero algunas de las cosas que nos has comentado eran cuentos que nos intentan asustar. Y a mí no me asustan porque yo he hecho las cuentas, las hemos hecho. Y en nuestra propuesta cabía, y como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista y la portavoz de Ciudadanos, nos hemos ajustado, hemos movido nuestra postura inicial para hacerlo más fácil. Lo hemos movido y hemos dicho, mira, en lugar de para el 2016, a lo largo de la legislatura, y además con matizaciones, siendo sostenible el presupuesto, sin incumplir la regla de gasto. Vamos, de verdad, nuestra voluntad es de acuerdo y lo hacemos por el bien de los ciudadanos. No me resisto a decir que para mí las personas que madrugan todos los días y que van a trabajar son los trabajadores y para trabajar hay que tener posibilidades de trabajar. Y no podemos estigmatizar o intentar estigmatizar a las empresas que en Madrid ocupan los grandes edificios que son creadores de empleo. Y vuelvo a repetir, Zara, la FNAC, Apple, Mercadona, Corte Inglés,
¿Qué tenemos en contra de ellos? Nosotros nada. Y yo no tengo ningún interés con ello. Bueno, miento. La tarjeta del Corte Inglés es mi perdición y por los gastos de mis hijos, ¿vale? Pero quitando eso, no tengo acciones en ninguna de estas compañías. Eso, y yo tampoco me compro nada en Zara. Pero mis hijas, un montón de cosas. Hemos llegado a un acuerdo que pensábamos que iba a gustar, iba a encajar. Entonces, en ese sentido, volvérselo a decir, hemos ajustado posiciones. Y luego sí quiero aprovechar para decir que yo, personalmente, me siento orgulloso de haber trabajado en la Comunidad de Madrid para gestionar la deuda más baja de toda España con el coste más bajo de todas las comunidades autónomas, incluso el Tesoro. El coste de la deuda de la Comunidad de Madrid es inferior al coste medio del Tesoro y estoy orgulloso de haber contribuido con mi esfuerzo personal a lograr eso. Y por eso, a veces, algunas afirmaciones que yo escucho con respecto a los inversores, digo, no tiene sentido, nos estamos dando un tiro en el pie, porque difícilmente podremos seguir rebajando el coste de la deuda si no hacemos los deberes. Y yo ahí me vuelvo a poner a su disposición para ayudarle, para abaratar la deuda del Ayuntamiento de Madrid. No me resisto a comentar una enmienda de adición que hemos presentado a la propuesta del Partido Socialista que viene referida a tener en cuenta un incremento, digamos, de las bonificaciones para aquellas familias que tienen una persona con una minusvalía dentro de su seno. Nosotros, a través de los estudios de la Universidad Carlos III, financiada por la Unión Europea, del año 2011, se dice que las familias que tienen un miembro con discapacidad tienen un gasto superior anual de un 9% y unos ingresos inferiores de un 25%. Tanto CERMI como la Oficina del Defensor del Pueblo lo han pedido desde hace tiempo y también hemos visto que en el caso de impuesto de vehículos y circulación el umbral de discapacidad se sitúa en el 33%. Por eso hemos presentado una enmienda que el Grupo Socialista nos comentó que aceptaba para que tuviéramos en cuenta esos umbrales, incrementando el umbral un 10% en las familias, un 10% por cada miembro que tuviera una discapacidad superior al 33% en el seno de familia. Y yo podría desglosar de nuevo los argumentos para defender por qué queremos bajar la plusvalía, por qué no queremos que la gente pague más cuando vende su casa, por qué no queremos que cuando tú, en una pareja, un miembro de la familia hereda, porque se muere su pareja, hereda una casa, se le aplica una plusvalía que no existe porque realmente no está vendiéndola y tiene que pagar para seguir viviendo en la casa que ha vivido toda su vida, o lo mismo cuando le pasa con los hijos. Eso está puesto en la enmienda. Y con respecto a la tarifa que nosotros hemos propuesto para que la gente trabajadora pueda acudir a trabajar a las casas para hacer obras en el ámbito de los electricistas, carpinteros, fontaneros, persianistas, instaladores y oficios varios, incluso otras profesiones, técnicos, visitadores, etcétera, nos parece que esa tarifa que nosotros decíamos que era total, aceptamos la enmienda que nos ha hecho el Grupo Socialista de empezar por 8 horas, más vale 8 horas que 4 o 5 que hay ahora, y si funciona lo podemos ampliar. Y simplemente quiero terminar parafraseando a Bertolt Brecht, al que tengo mucho respeto, una frase muy conocida, pero la he modificado, hablando de impuestos, espero que la modificación le guste, y dice así: primero elevaron el IBI a los comercios, pero a mí no me importó porque yo no tenía un comercio. Enseguida subieron los impuestos a los grandes cines y centros comerciales, pero yo no tengo tiempo para ir al cine ni para ir de compras. Después subieron el impuesto de circulación de los coches, pero a mí me da igual, porque yo no tengo coche. Luego crearon tasas sobre actividades económicas que no me afectaban directamente y nada hice. Y ahora van a por mí, ya no hay nada que hacer. Lo que intentamos es que desde el punto de vista fiscal, haya una previsión de que esta es una ciudad que tiene los impuestos lo más bajo que le permiten sus cuentas. Y eso son cuentas y no son cuentos. Muchas gracias. Muy bien.